La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, les da la más cordial bienvenida al Segundo Foro Internacional de Habitabilidad Ambiental. A continuación tenemos la conferencia Habitabilidad en los Espacios Universitarios, el caso de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC Ensenada, impartida por la doctora Mariel Organista Camacho, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. La doctora Mariel Organista es doctora en Ciencias del Hábitat por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es mérito académico y mención honorífica por tanto por sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado diversos artículos indexados, tanto nacionales como internacionales, así como capítulos del libro. Ha impartido múltiples cursos y seminarios sobre habitabilidad y, bueno, pues sus temas de interés en investigación se dirigen hacia el diseño y al hábitat, específicamente al estudio integral de la habitabilidad y las relaciones socioespaciales. A partir de ahora, les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Bueno, pues cedemos el uso de la voz y de los micrófonos a la doctora Mariel Organista. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Ahora sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Francisco Armendáriz, y a todos los que nos acompañan. Para mí es un enorme placer estar aquí en un foro internacional de un fenómeno que me ha tocado abordar a través de estos años, del cual me siento inmensamente feliz de compartirles. Espero que la presentación sea de su agrado. En este momento voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para que puedan seguir la presentación. Agradecería si me pudieran confirmar si la pantalla es... ¿Sí? Sí, se ve muy bien, María. Nomás si puedes ocultar donde dice sí. Ah, perfecto. Ahí se ve más claro, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí, adelante. Ok, excelente. Bueno, el tema que les vengo a compartir el día de hoy, espero que sea de su agrado, es reconfiguración de espacios universitarios para condiciones pospandémicas en la ciudad de Ensenada, Baja California. Si bien ahorita el doctor Armendáriz ya comentó, el caso de estudio se ubica en la Universidad Autónoma de Baja California, la sede de Sausal, uno de los campus aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California, y pues del cual les voy a compartir información al respecto. Me voy a cambiar de diapositiva, igual si se traba me lo pueden hacer saber, con mucho gusto, para detenerme. Bien, el contenido de esta presentación se ubica en 4 grandes apartados. Voy a estructurar la primera parte a manera introductoria, en donde voy a ahondar un poco sobre esta cuestión de antecedentes, problemática y aterrizar en el tema. Pasaría a un apartado pequeño del método de trabajo que se ha implementado en esta investigación, la cual deriva de un proyecto de vinculación con el apoyo a los NPTCs aquí en la SEP y en la UABC, y posterior a ello continuaría mostrando resultados y discusiones para finalizar con las conclusiones del trabajo. De esta manera iniciamos con la presentación. Bien, primeramente quisiera dar este panorama en donde ubicamos a la arquitectura como este fenómeno, gran fenómeno que genera ambientes capaces de sensibilizar al hombre que lo habita. En sí, cada espacio está lleno de vivencias que surgen por las actividades, por nuestra praxis diaria, por todo lo que hacemos el día a día en cada espacio, llena o sensibiliza a estos espacios que se generan a través de la arquitectura. En sí, estos espacios o estos ambientes manejan como un reflejo del ser que se manifiesta en un espacio, en lo cual da consigo el espacio habitable, dividido o manifestado
a través de dos dimensiones. En sí, la arquitectura o el espacio habitable puede ser estudiado desde la parte física, que es la parte tangible, objetiva, o bien desde la parte social. Este estudio social, intangible, subjetiva. Este estudio abarca este enfoque mixto que aborda a la dimensión desde la parte física y social, atendiendo las condiciones específicas de cada contexto, de cada situación, siendo o atendiendo más bien los requerimientos proxémicos, contextuales y existenciales que manifiesten los individuos. En este caso, el estudio está enfocado a la comunidad académica, de estudiantes, el alumnado más bien, la cuestión administrativa, profesores y demás, para ver qué reconfiguración se puede hacer al espacio a través de la percepción que se ha generado y las mediciones directas del campus o de la unidad de análisis. Bien, se parte con esta idea en donde plasmamos a Martí, uno de los autores que ha analizado este referente de la condición postpandémica, y en donde ubicamos que a la epidemia, ¿no? A la epidemia provocada por la COVID-19, en donde básicamente esta epidemia, a través del confinamiento que ha surgido o que ha derivado de la misma, trae consigo diversos desafíos para nosotros los arquitectos, urbanistas, planificadores y en sí todas aquellas disciplinas que se vinculan con la cuestión de planificar y de habitar los espacios. En este caso, los desafíos han surgido desde dos vertientes. La primera de ellas por parte del gobierno, en donde el gobierno se ha visto la necesidad de enfrentar o tratar más bien toda esta cuestión de la pandemia mediante normas, mediante ciertas reglas que se nos imponen o ciertas medidas de seguridad. Y por otro lado tenemos esta perspectiva del habitante o de los usuarios, en donde si bien se funge o se tiene esta idea de sobrellevar el día a día ante el aislamiento o un confinamiento que puede ser parcial o total. Es por ello que en esta situación desde la arquitectura y todas estas disciplinas que se asocian con la misma, se han vinculado para establecer como foco principal el espacio público. El espacio público como una posible solución o alternativa para tratar la cuestión de la habitabilidad y de mejorar el trinomio de la salud, planificación y el diseño. En este caso, los espacios públicos han sido tachados por muchos años como sitios de posible transmisión de enfermedades y en este caso, pues de la COVID-19. Es por ello que en sí la decisión del gobierno ha plasmado estos espacios a cambiar de uso a espacios privados en donde generalmente aún no se tienen las medidas para enfrentar esta pandemia. Es por ello que surge esta necesidad para planificadores de tratar a la ciudad como este medio o esta manera de evitar que la pandemia se siga propagando y de innovar y cambiar esta cuestión, de proveer, como les comentaba, soluciones y en sí de generar o crear nuevos hábitos en donde básicamente surge un interés para rediseñar ambientes complejos como los universitarios, que sabemos, si bien aquí hay bastantes estudiantes, que los estudiantes pasan la mayor cantidad del tiempo en casa y en universidad. Es por ello que se ha puesto este hincapié en los ambientes complejos como los universitarios. Los espacios universitarios en sí constituyen todo un reto, como comentaba, para urbanistas, para arquitectos, planificadores, hasta psicólogos en sí, porque se necesita, como bien había dicho, establecer una relación bidireccional entre tres aspectos fundamentales, como se establece en esta parte inferior. Se debe situar como premisa este trinomio en donde se hable de planificar el espacio, en este caso el espacio universitario, se ponga también como prioridad la parte de la salud de los estudiantes, académicos, administrativos, profesores, y que el diseño funja a la vez como partidario de todos estos elementos. Es por ello que el objetivo de esta investigación consiste en analizar qué condiciones de habitabilidad urbana se presentan en los espacios universitarios a partir de la apreciación
sensitiva no razonada de la comunidad académica, en este caso del campus UABC Sausal en Ensenada, Baja California, para poder plantear soluciones alternativas ante una posible reconfiguración del espacio universitario. De esta manera se llega al método, en donde me gustaría presentar un diagrama muy esquemático, muy sencillo sobre el proceso que se ha desarrollado en estos últimos años a través o más bien con el fin de enfatizar esta habitabilidad en las universidades. Si bien se parte de la descripción del contexto, en este caso sería la unidad de análisis, la Universidad Autónoma de Baja California, en el caso de Ensenada, sede Sausal, y la descripción de los sujetos y objetos involucrados. Aquí, si bien cabe recalcar que la facultad que ha sido seleccionada para el estudio es la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, la FIAT, de aquí de Ensenada. Después se llega al tercer punto en donde se ubica el diseño de los instrumentos. En este caso fueron diseñados, o fue diseñado más bien un instrumento a partir del apoyo de muchos estudiantes que elaboraban aquí parte de sus prácticas profesionales, prácticas de investigación, estancias de investigación, y de esta manera se desarrolló con todo un equipo especializado que trata el fenómeno de habitabilidad, un cuestionario de percepción. Este cuestionario de percepción arrojó ciertos factores involucrados en la habitabilidad urbana. En este caso, fue necesario primeramente hacer una caracterización del sujeto involucrado, en este caso del usuario, y establecer un perfil del usuario. A la vez se abordó la conectividad, la movilidad, la comprensión espacial, entendiéndose por comprensión espacial esa legibilidad que se tiene de las diferentes áreas que conforman a la universidad, la seguridad que podía ser ante posibles robos o posibles desastres naturales, la legibilidad espacial muy ligada a la comprensión espacial, que más adelante veremos algunos indicadores y variables asociadas, la sociabilidad, entendida como la proxemia o esta necesidad que tenemos los usuarios de relacionarnos con otros, la identidad, es decir, este sentido de pertenencia aunado al hecho de establecer o hacer uso de algún espacio, y la libertad. La libertad entendida como aquella facilidad de apertura espacial o bien esta libertad que funge como el poder ser uno mismo en el espacio que se está trabajando. Después de establecer este diseño del cuestionario de percepción, se trabajó también con información documental. Esto es mediante apoyo de diferentes departamentos de la universidad para contar con información que nos pudiera abrir este panorama desde el trabajo de gabinete y poder hacer a la par ciertas mediciones directas aunadas con el cuestionario que pudieran ser desde un enfoque ya más especializado por arquitectos y estudiantes de arquitectura que estuvieran inmersos en estos factores que se iban a abordar. A la vez, se trabajó con fotografías in situ y aéreas a través de cámara profesional y del apoyo de un dronógrafo, con el uso de un dron en la facultad, para obtener estos panoramas del campus y poder estudiar el fenómeno de manera holística. Luego de ello se siguió con la aplicación de los instrumentos, con una estrategia de intervención en el campo, en donde por la situación de pandemia fue necesario establecer ciertas etapas de intervención en campo por los permisos que se requerían en ese momento para ingresar a la universidad y para poder aplicar el cuestionario de manera que no se viera afectada la investigación, para llegar de esta forma a un análisis de datos a través de descriptivos básicos, desde medias, desviaciones estándar, análisis de datos en cuanto a establecer análisis de relaciones y comparativos, así como clasificaciones que pudieran establecer quizás conglomerados o clusters para generar perfiles de habitabilidad y así poder llegar a abordar o aterrizar en lo que sería la habitabilidad en las universidades. Una vez dicho esto, es importante situarnos en el caso pues, de México. Nos vamos hacia la ciudad de Ensenada, en Baja California Norte, y como bien comenté, estaríamos abordando la parte de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, en el campus que se puede observar aquí, que sería el campus Sausal. Si bien este campus es bastante amplio, y me gustaría aquí aclarar que esta es una imagen panorámica que se tomó desde el dron, y
si bien este estudio, o más bien el cuestionario de percepción que fue aplicado, tomó de referencia el nivel de población de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC, en donde fue posible capturar ciertas estadísticas poblacionales de la comunidad estudiantil que se tienen semestre tras semestre. Y bueno, el estudio se hizo este corte en mayo 2021 y de esta manera fue como se obtuvo la población estudiantil. Se tiene así que el tamaño de población fue de 2.264 estudiantes, se tienen en la FIAT. Y bueno, la población de la FIAT es de 2.264 y se tomó en cuenta un nivel de confianza del 99%, un margen de error del 10% y un tamaño de la muestra que fue de 156 personas que iban a ser encuestadas. En sí, una vez dicho esto, quisiera hacer hincapié que la universidad, la UABC se tomó en cuenta porque forma parte de un grupo de élite de 16 universidades mexicanas y es considerada como la mejor universidad pública estatal de la región noroeste de México. Me gustaría hacer hincapié en ello, ya que está dentro de los rankings a nivel Latinoamérica, dentro de las primeras posiciones de la 101 a la 125. Bien, aquí, como bien comenté, voy a hacer hincapié únicamente en ciertos puntos relacionados con los factores que había mencionado. En cuanto al perfil del usuario, se trató de homologar o de captar esta percepción o esta apreciación que no se puede razonar, ¿no? Que es involuntaria sobre usuarios 51% hombres, 48.9% resultaron mujeres en este instrumento aplicado. Se abordó también ciertos aspectos de la conectividad. En sí son varios indicadores, varias variables, pero se quiso hacer hincapié en una de ellas, como esta de los caminos que se suelen tomar para llegar al área de trabajo dentro de la UABC. ¿Qué caminos toman los estudiantes? ¿Qué caminos toman los administrativos? Y se empezó a establecer una relación a través de las mediciones directas en este panorama del plan arquitectónico, del plan maestro que se tiene en la universidad, para establecer qué rutas eran las más frecuentes y hacer un análisis de vialidades, de conectividades, enlaces que se pudieran generar. Es así como se obtuvieron ciertos porcentajes relacionados con ello y se puede establecer o se puede observar que la mayoría de las personas en sí optan por dirigirse hacia caminos preestablecidos o banquetas, aunque muy cercano se tiene la cantidad de atajos. Se detectaron en un plano ciertos atajos y se vieron diversas rutas para generar un plan maestro que manifestara una mejor perspectiva relacionado a ello. Respecto a la movilidad, que sería el tercer factor involucrado en este estudio, se abordó un análisis de los traslados, por mencionar uno de los indicadores, de los traslados de edificio a edificio que se realizaban en una jornada típica en la universidad de 8 horas, y se tiene que la mayoría de las personas se manifiesta con ahorita por pandemia, yo me imagino que por cuestiones con relación a sedentarismo, de 1 a 5 recorridos son los que suelen realizarse y posterior a ellos se seguirían con 6 recorridos o más. Luego, vinculado a la parte de seguridad, se tiene que la persona o el usuario se siente tranquilo al estar en las universidades de la UABC Campus Ausal. En un 65% de las personas encuestadas manifestaron un nivel tranquilo, no muy alto, o sea, en un nivel estándar de tranquilidad. Sin embargo, cabe resaltar que el 29.6% se manifiesta muy tranquilo en la universidad, sin manifestar problemas en cuanto a robos, en cuanto a la movilidad, en cuanto a otros factores de desastres naturales. En cuanto a la legibilidad espacial, es decir, esta comprensión espacial que se tiene a través de los recorridos que frecuentan los estudiantes, los docentes, los administrativos, se preguntó qué tanto se conocen las instalaciones de la UABC para poder manifestar o generar una imagen de la universidad, una imagen de este espacio, y de esta manera se tiene que los usuarios conocen de forma regular la universidad en un 45.7%,
y se establece una relación, una tendencia hacia los extremos de 25.6, 25.7 entre poco y mucho. O sea, prácticamente nos mantenemos con una indiferencia por conocer el campus universitario. Esto trae obviamente relaciones en el sentido de pertenencia, de libertad y otros factores involucrados en la habitabilidad urbana. En cuanto a la sociabilidad, se establecieron técnicas para poder analizar datos cualitativos. En este aspecto, se tomó en cuenta, o más bien se empezaron a establecer relaciones a través de test de técnicas proyectivas en donde se le diera una palabra al usuario. Por ejemplo, es como si aquí se pusiera la palabra espacio público o áreas verdes, salones y demás, y se le preguntaba al usuario qué era lo primero que se le venía a la mente al mostrar estas palabras. De esta forma se empezó a establecer que las relaciones que se establecen, las relaciones sociales entre un ser y otro en la universidad, son principalmente para interactuar por cuestión de convivencia o para cuestiones de trabajo, en un afán de socializar, de trabajar o de generar equipo, más que vincularse para una cuestión de amistad. En el sentido de pertenencia, en este caso, cabe resaltar que el sentido de pertenencia se vinculaba con qué tanto los espacios hacen sentirnos parte de la universidad en cuanto a los colores, las formas, la naturaleza, qué nos provoca bienestar de lo que ofrece la universidad. En sí se concentra también en una parte indiferente de regular con tendencia alta, sin llegar a un extremo de totalmente, un sentido de pertenencia, un arraigo total hacia la universidad. Sin embargo, esto se analizó con datos en SPSS, estableciendo correlaciones y se logró vincular con perfiles de habitabilidad. Y en cuanto a la libertad, como bien comenté, se habló de una libertad relacionada con la apertura espacial, con la facilidad para desplazarnos, con la facilidad para participar en actividades que se realizaran en la facultad, de usar los lugares de la facultad, de poder entrar y salir de la universidad y de ser uno mismo en cuanto a la personalidad, que uno pudiera expresarse libremente. En este caso, la mayoría de las personas establecen una relación de alta, o sea, de libertad. Sin embargo, cabe resaltar que esta va generándose en niveles más bajos hacia la cuestión de la asociación de autoapreciación del individuo. En este caso, llegamos a un apartado de conclusiones en donde quisiera concentrarme aquí para hacer hincapié en todo lo que se ha llegado a través de este trabajo. Este trabajo ha durado año y medio en realizarse. Es un trabajo en donde han participado muchos estudiantes, muchos académicos también, y donde se ha podido hacer este vínculo entre la parte social y espacial que es tan importante en la arquitectura. No dejar de lado que la arquitectura en ocasiones, o sea, tiende a verse quizás como una simple piel del edificio. Aquí tratamos de ver al individuo como parte importante de la edificación y de llegar a esa calidad de vida, ¿no? De esa calidad, de poder satisfacer de mejor manera los requerimientos proxémicos, contextuales y en sí cualquier requerimiento que pudiera presentarse en la universidad. De esta manera se establece la pregunta de partida para las conclusiones, en donde se tiene cómo estas relaciones sociales, o sea, entre individuo e individuo y espaciales que acontecen en la universidad inciden en la habitabilidad. Aquí se llega a analizar, establecer relaciones con diversas imágenes que estuvieron pues analizando varios estudiantes, que estuvimos en ciertos ejercicios de prácticas a través de una asociación también con otras áreas de ciencias sociales para poder establecer esta parte de la integración. En sí se llegó a esta conclusión de que la habitabilidad va a depender mayormente de la integración urbano-arquitectónica que se genera en el espacio universitario. ¿A qué me refiero por esto? A que la habitabilidad está totalmente vinculada a qué
o cómo a este proceso de relación de un espacio con otro, de una conexión con otra, de un individuo con otro, ya sea en una escala mayor, en una escala entre facultad y facultad, que se podría establecer así, o entre la facultad con la ciudad, entrar y salir, como se comentaba, o bien en estos distanciamientos, compartir espacios y demás. Se va a establecer esta relación directa desde esta medida, y también esta relación de la habitabilidad va a depender de la parte de espacio temporal, de cómo se maneja el espacio, cómo se maneja este espacio a través del tiempo, cómo se presentan las relaciones sociales y espaciales en este espacio, en este tiempo, ya que la escala puede trabajarse desde diferentes tipos, ya sea urbano, arquitectónica, desde el aula, por ejemplo, era muy distinto analizar la percepción de un estudiante desde el aula, desde un edificio administrativo, o bien desde la parte exterior, desde estas áreas abiertas que muestra la universidad, o también analizando un ejercicio, haciendo un ejercicio de pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, ¿no? Esta percepción que pudiera manifestar el individuo. En este caso, el hecho de situar como prioridad la protección, porque fue una parte importante que se hizo, en donde se hizo hincapié aquí en la habitabilidad, de manifestar la protección ante todo, protección protección con relación a la salud, protección con relación al usuario en cuanto a los materiales implementados y demás, devienen afectaciones de otros factores de la habitabilidad. Es decir, si nos concentramos en manifestar una protección idónea para el usuario, podemos traer afectaciones de otro tipo en otros factores de la habitabilidad o dimensiones de la habitabilidad, como el afecto, en este caso la parte de la proxemia, hablando de afecto a la parte de cómo nos relacionamos con otros. Entendimiento referido como la parte o la situación de qué tan claro es el entorno en el que nos situamos, la participación en diversas actividades culturales, por ejemplo, la participación en las aulas, la identidad, ese sentido de pertenencia, y la libertad. Es decir, protección afecta estas otras dimensiones. Y también se llega a este punto en donde difícilmente esta nueva realidad universitaria que se está plasmando en estas etapas de regreso a clases, o sea, de regreso presencial a clases, considera la relación del ser con respecto a un entorno espacial. Es decir, el ser presente, el ser en el espacio, se ve demeritado de alguna manera. Es por eso que el espacio público se vislumbra como el contraargumento, como esta parte que pudiera afectar, aunque se ve que pudiera más bien apoyar a la parte de la protección, ¿no? De la protección del usuario y de la relación con otros factores de habitabilidad. De esta manera también se tienen ciertos análisis en cuanto a la ruptura en la forma tradicional de establecer relaciones sociales, la cual va a impactar de forma negativa en permanencias y apropiaciones. Es decir, el usuario en este caso únicamente establece relaciones efímeras, llega a un espacio, se sitúa de forma rápida, hace las actividades estrictamente necesarias o indispensables y deja el espacio. No se establecen vínculos con el espacio o una situación de personalización del espacio. Es por ello que aquí se empiezan a reestructurar las relaciones sociales a través de ciertos principios que traten de beneficiar, obviamente, que continúe esta propagación de virus, ¿no? De que se pueda mantener un usuario seguro en las universidades, y obviamente llegando a los primeros niveles de habitabilidad. Es decir, cuando se plantea en arquitectura llegar a niveles más altos de habitabilidad que incluyan quizás un sentido de identidad o de libertad, aquí el usuario, al estarse concentrando en actividades estrictamente necesarias o indispensables, únicamente va a establecer relaciones quizás de subsistencia, o quizás llegar a un nivel de subsistencia, me refiero de llegar a comer y quizás estudiar e irse, y no tanto de establecer este vínculo con el espacio o con el colectivo mismo. En este caso, la universidad se hace lamentablemente acreedora de entornos blindados, con miedo por el colectivo y con una necesidad por replantear la importancia del espacio público, donde este espacio público se ve como una alternativa, como un punto estratégico para poder reconfigurar
las universidades y poder generar esta calidad en cuanto al nuevo hábitus, en cuanto a estos dimensiones que están intrínsecamente relacionadas con la habitabilidad urbana. Es así como se llega a una comunidad académica inmersa en espacios controlados, obviamente por todas estas medidas que indica el gobierno y que son necesarias para continuar con este beneficio a la salud, lo cual obviamente va a traer, como comentaba, esta despersonalización y espacios blindados o espacios de miedo, ¿no? Por su parte, quisiera aquí comentar que el entorno en sí de la universidad se comprende como un ente aislado, un ente fragmentado en donde se da cierta exclusión, segregación y hasta polarización social, donde la conformación morfológica de la unidad de análisis, en este caso, como comentaba, de la universidad, incide, en una sectorización, es decir, esta fragmentación que hablaba, esta polarización social vinculada con el nivel de protección. Tratamos de proteger, pero no nos damos cuenta quizás de que estamos afectando cuestiones tan importantes como convivir unos con otros, este beneficio que pudiera traer en la cuestión de libertad, en la cuestión mental, de salud mental. En sí se llega a esta fragmentación necesaria e involuntaria del espacio, y esto se presenta, como comenté, como esta vía de protección que trae afectaciones en la cuestión de satisfacer los requerimientos contextuales. Estamos yéndonos por este bienestar en cuanto a la salud física del individuo, no tanto a una salud mental, y estamos estableciendo relaciones o requerimientos desde lo individual y no tanto desde lo contextual. En este caso, si bien aquí situamos a un grande, Henry Lefebvre, en donde desde tiempo atrás podemos hacer hincapié que no hay espacio si no se establecen relaciones sociales, y aquí pues nos da cuenta de todo esto, ¿no? De cómo se pueden observar los espacios. Posiblemente ustedes recuerdan esos espacios, sea en la facultad, universidad de la que se esté hablando, llenos de personas conviviendo, haciendo uso de esos espacios, una parte viva, un concepto de ciudad viva, no tanto de una ciudad modernizada como la maneja Gell, en donde se obtiene una despersonalización y lugares efímeros, lugares abandonados. Se tiene estos hallazgos más bien dan cuenta a una pérdida o desinterés por los espacios comunes, y obviamente la desinformación que se tenga sobre la situación se van directamente relacionadas con un grado de involucramiento. Lamentablemente, personas que desean mantener esa relación con otros son, en su mayoría, a lo que resultó desde el cuestionario de percepción, son personas que se encuentran desinformadas en su mayoría sobre esta cuestión de pandemia y de las posibles consecuencias que pudiera tener no hacer el uso de cubrebocas y mantener las respectivas distancias. En sí se tiene aquí que el espacio público está condicionando la conducta humana, y obviamente esta cuestión de las nuevas reglas, la nueva normalidad, al tener una dimensión espacial, va a restringir la parte de la libertad desde las diferentes aperturas socioespaciales que se les ha establecido en un inicio. De igual manera, se llega a esta visión en donde la habitabilidad va a depender de un entramado o un complejo entramado de mediaciones que van a ser bidireccionales. Es decir, nosotros imponemos o trabajamos el espacio de una manera, pero a la vez el espacio nos está diciendo cómo actuar, cómo relacionarnos. Si nosotros trabajamos en los espacios públicos, de cierta manera vamos a lograr que el usuario se involucre de mejor manera, ¿no? Y vamos a establecer ciertas conductas distintas a si no es trabajado el espacio. De igual manera, el bienestar personal se construye de las relaciones con el exterior y con el colectivo mismo. Si no hacemos uso de estos espacios públicos como alternativa, el bienestar personal se ve demeritado. En la comunidad universitaria también debe organizarse de forma que el espacio encarne relaciones sociales en una escala menor. Esto es una propuesta quizás como una alternativa de mejora hacia el espacio público. Se ha tomado desde una red de intercambio de autores como Larissa Lomnitz, en donde establecemos que la comunidad universitaria debe organizarse o debe empezar a establecer relaciones de menor tamaño, o sea, en menor escala, para de esta manera ir creciendo e ir viendo cómo va respondiendo la cuestión de salud y
y toda esta parte que nos impone, ¿no? El gobierno y que debemos seguir para cuidar el trinomio que se manejó en un inicio relacionado con la planificación, con la salud y con el diseño. Es así como llegamos a otro punto vinculado con qué tipo de relaciones sociales permiten la subsistencia, permiten la protección, el afecto, entendimiento, participación, identidad y libertad, y cómo se pueden potenciar. Aquí estas cuestiones que vinculan la pregunta, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, identidad y libertad, refieren a dimensiones de la habitabilidad que puede ser urbana, y obviamente entre más abajo, según el autor Max Neff, y esta ramificación de las necesidades humanas, se establece que un nivel básico en la habitabilidad estaría vinculado con un nivel de subsistencia, como se comentó. Y entre más alto se tenga ese nivel de habitabilidad, llegaríamos a un nivel de identidad o de libertad. Entonces, ¿cómo potenciar estas relaciones sociales? Las relaciones que establecemos los unos con los otros en las universidades, se tiene que el ser humano se constituye a partir de esta relación con otros y debe existir atracción interpersonal. Es por eso que todo se encuentra ligado a la actitud del individuo, y es así como ciertas actitudes como disposiciones hacia los objetos, ideas o personas, como componentes afectivos, cognitivos y valorativos, van a movernos a ciertas acciones. En sí se ha establecido o se han detectado ciertas actitudes, en sí 3 actitudes, que una de ellas se asocia con la aceptación en cuanto al respeto y aceptación en sí general, otra a la descalificación, que reprueban estos espacios posibles para incrementar las relaciones sociales, no hay interés y en sí están en una situación de que los usuarios lo manifiestan como un lugar no apto para establecer relaciones, o el rechazo en sí, donde no hay ni respeto ni aceptación. Es por ello que desde las particularidades de la universidad se han establecido 3 particularidades. El primer punto o la primera referencia se establece hacia una comunicación por los dispositivos móviles. Esta cuestión sustenta la idea de sociabilidad, de relacionarse en grupos. Los estudiantes empiezan a relacionarse en grupos, los académicos de igual manera, y empiezan a constituir asociaciones voluntarias, posiblemente relacionadas con asignaturas, con algún área de estudio, por ejemplo, no sé, la parte de los urbanistas, de los ingenieros, de los arquitectos, y estas a la vez son relaciones efímeras, relaciones impersonales que posiblemente, si ustedes llegan a establecer ese tipo de relaciones al momento de que se presenten en la universidad, puedan desconocer a más de la mitad del colectivo con el que están asociados en esos grupos por los dispositivos móviles. Cosa que por lo mismo se establece como algo efímero, ¿no? Un rechazo hacia la comunicación presencial. También en una segunda particularidad se tiene un modelo social igual o más bien que es igual a las variables de la habitabilidad que había comentado, de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, pero se dan en diferente intensidad. Es decir, de acuerdo al modelo social que se establezca, si nosotros plasmamos una idea de rechazo, como comentaba, de aceptación o indiferencia, vamos a tener diferente intensidad en cómo vamos a relacionar la habitabilidad en la parte de la identidad y de la libertad. Y obviamente tenemos lugares comunes, espacios públicos en la universidad que encarecen en gran medida las relaciones humanas. Es así como llegamos a esta visión desde enfoques psicosociales y sociofenomenológicos, en donde establecemos pues una cuestión de interacción que va a estar vinculada con rituales que se pudieran generar, con una comunicación no verbal en los campus universitarios, una comunicación como proceso social, una comunicación desde relación entre el individuo y el grupo, no necesariamente de manera presencial, y lenguaje y comunicación en la formación y el desarrollo de los individuos. Esto, como les comentaba, desde diferentes enfoques. Y bueno, la idea para que se puedan potenciar estas relaciones en el afán de que se satisfagan de mejor manera los requerimientos humanos, desde la cuestión de proxemia y contextual, es a través de la creación de redes exocéntricas. Me refiero a creación de redes exocéntricas por esta parte en donde el individuo no establece un núcleo específico, sino son varios centros en donde va a establecer relaciones que no van a ser a partir de un mismo usuario, sino van a ser
relaciones que van a permitir intercambios, donde todo se va a relacionar con todo, no necesariamente los de arquitectura de primer semestre con los de arquitectura únicamente del turno matutino o vespertino, para poder reforzar la cuestión de cuatismo, de reforzar todas estas relaciones, hacer también redes más intensas y más estables y generar o propiciar una unión por cooperación, por solidaridad y altruismo desde un pensamiento en colectivo, ¿no? Donde haya mayor probabilidad de prosperar y de apropiarse a un espacio. También poder mantener relaciones diádicas de intercambio con individuos fuera de la red, es decir, que si estamos hablando de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, es decir, la FIAT o ABC, se puede establecer también quizás una relación con FECITEC o con alguna otra facultad aquí inmersa en el campus. De igual manera, se establece una serie de características o atributos que se le pudieran destinar al espacio en cuanto a las relaciones espaciales para poder permear a la habitabilidad desde sus diferentes dimensiones y poder también potenciar, ¿no?, estas dimensiones de la habitabilidad de las que se ha venido hablando. Es por ello que se retoma a Ian Bentley, en donde se establecen 7 atributos fundamentales para tratar a la habitabilidad urbana a través de esta conexión de los espacios públicos y los espacios abiertos, públicos cerrados, y en sí todos los elementos que constituyen el campus. Se establece una cuestión de un atributo de permeabilidad, de variedad, o sea, que se tenga esta complejidad urbana y que se pueda dar esta heterogeneidad sin necesidad de que unos queden fuera de otros. Legibilidad, como se hablaba, de esclarecer o de dar este elemento claro espacialmente hablando al usuario para que pueda apropiarse. Versatilidad, que se tengan diferentes ambientes en la universidad, que generen diferentes emociones y diferentes técnicas, que se tenga una imagen visual apropiada en donde el usuario diga, yo formé parte de esta imagen visual que se está estableciendo en el campus. Una riqueza de elementos urbanos, desde ciertas conexiones, enlaces, áreas verdes, áreas donde se pueda tomar quizás un descanso y demás, y esta personalización del espacio. Ya para cerrar, me gustaría comentar en estas últimas diapositivas, 2 diapositivas, qué tipo de relaciones espaciales, siguiendo con esta parte, permitirían también esta cuestión de potenciar a la habitabilidad urbana en los espacios universitarios. Pues básicamente establecer y detectar, entender y asimilar las barreras físicas que establece la universidad para poder trabajarlas, ya que las barreras físicas devienen en barreras sociales. También es importante que se tenga en cuenta que la falta de conexión con el exterior compromete el desenvolvimiento de los usuarios. Si se empieza uno a enfocar únicamente en esta parte de trabajar la cuestión del salón, el aula, que se tenga quizás un confort térmico, acústico, lumínico dentro del aula y quizás olvidamos la parte exterior, la parte del espacio público abierto, vamos a generar una relación directa, una afectación directa en la calidad de vida de los usuarios en cuanto a lo socioespacial. Como bien se comentó ya en una diapositiva previa, la cuestión de Lefebvre, de que no hay espacio sin relaciones sociales. Es por ello que es importante que el ser se constituya, como lo marca Auger, desde esta parte del sistema de relaciones con otros, ¿no? De que estamos inmensos en un mundo y que el espacio universitario es un proceso de... El espacio universitario no es, sino que está siendo, se está dando día a día y se está construyendo día a día. También se detecta que la lectura de la ciudad, en este caso al referirnos a los espacios públicos, como este ente total de la universidad, lo podemos ver como una parte o como un elemento de legibilidad urbana. Si trabajamos los espacios públicos, vamos a entender de mejor manera la parte urbana y obviamente entender también que el espacio va a condicionar la conducta humana, como se había hablado, se tiene esta parte bidireccional, ¿no? Espacio hacia usuario, usuario hacia espacio y también usuario con usuario. Para cerrar, me gustaría dejar esta frase y compartir esta frase en donde se establece esta cuestión de que debemos, de Cabrera, que debemos
repensar y reconfigurar el espacio público, ya que es necesario que el ser humano analice en lo social y espacial también, aquí yo quise agregar esta parte de espacial, la nueva condición de su hábitat. Es decir, debemos poner la lógica de la relación tiempo, lugar y trabajo como un a priori de cada proyecto, las formas de socializar en el mundo en función de desacelerar estas formas y las materialidades de la coexistencia. Debemos tratar de ir para atrás para pensar qué es prioritario en cuanto a las relaciones y empezar a trabajar desde cero o más bien desde repensando toda esta reconfiguración para poder construir esta nueva condición de hábitat. Por mi parte sería todo. Aquí dejo algunas referencias y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Muy interesante tu plática. A partir de este momento, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, en donde podrán expresar sus inquietudes tanto en el chat o levantando la mano. Bueno, por mientras, a mí me llama la atención que vaya, la configuración del espacio público, pues siempre ha sido una constante, ¿no? En la arquitectura, ya desde hace bastantes años, donde pues sí, ciertamente tenemos esa necesidad de, de compartir con otras personas, precisamente sociabilizar, pero ¿por qué? Sí me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Por qué no se han consolidado buenos espacios públicos? Vaya, yo tengo muy presente imágenes, por ejemplo, de visitas a Irapuato, a Morelia, a la misma Ciudad de México, donde esa placita o ese centro histórico tiene payasos, mimos, músicos, algunas tribus urbanas, donde la gente se conglomera y pues vaya, pasa ratos agradables, pero creo que pues a fin de cuentas es necesario que cualquier espacio arquitectónico cuente con ese espacio público satisfactorio, ¿no? Ok. Bueno, en este caso, exactamente, me ha tocado también analizar, gracias doctor Francisco Armendariz, primeramente por la posibilidad de compartir aquí con otros académicos y estudiantes esta investigación y por hacer este hincapié, ¿no? De que las relaciones sociales son tan importantes como las espaciales, es este vínculo. Respecto a la cuestión del espacio público, lo que comentaba, justamente aquí desde estudios que se han venido trabajando años atrás, aquí en equipo, la parte del espacio público se ha visto como un espacio en donde el ser humano no genera un arraigo hacia él, un sentido de pertenencia. El ser humano se ha visto desde una cuestión de pensar en uno desde un aislamiento, ya sea en la vivienda social, vivienda media, o desde de pensar en uno hacia el aula, en este caso, ¿no? Desde el estudio de universidades. Es por ello que se ve esa fragmentación, esta ruptura desde años atrás, en donde el espacio público funge más hacia una cuestión de inseguridad, se asocia más hacia una cuestión de donde no le pertenece a nadie, se maneja esta cuestión de participación, poca participación o nula participación, una nula cuestión en cuanto a las relaciones que se pudieran entablar, y es por ello que los usuarios no se conectan con el espacio, no generan el cuidado del espacio y no se hace uso del mismo. Quizás en ese sentido lo que hace falta es generar ambientes distintos, como se comentaba, ambientes distintos, poner este énfasis y hacer que las personas se involucren en el espacio a manera de que quizás con técnicas tan sencillas como se han comentado en diferentes clases, quizás urbanismo táctico, cuestión de únicamente de involucrar, hacer reuniones o
quizás hacer una clase al aire abierto, o sea, en un espacio público abierto, pudiera incrementar a estos vínculos, ¿no? Estos vínculos que son tan necesarios y más aún ahorita en esta cuestión pandémica y post-pandémica, se requiere un énfasis en todo ello. O sea, establecer un énfasis sería la alternativa hacia esta cuestión de satisfacción de cualquier requerimiento que se maneje. No sé si alguien ya se haya interesado en hacer alguna pregunta. Sí, adelante, Armando. Armando Núñez dice, Armando Núñez. Hola doctora, buenas tardes. Hola Armando, buenas tardes, un gusto, un placer aquí conocerte. Igualmente doctora, muchas gracias por la presentación. Creo que viene a mostrarnos ese punto de reflexión, ¿no? En cuanto al ejercicio de proyección del espacio, pero ¿qué residuo sucede ya que diseñas el espacio, ya que lo construyes? Bueno, viene la interacción, ¿no? Viene el desarrollo, etcétera. Pero ahora, o sea, dando esta panorámica de la transición sobre el periodo de pandemia, ¿no? Abrupto a nivel social, cómo no solamente aquí vienen las autoridades universitarias, ¿no? O el mismo núcleo académico, sino también los alumnos, o sea, cómo reaccionamos como sociedad y en específico el caso del espacio académico, o sea, viene como hasta un cierto reflejo, un cierto, sí, un reflejo físico, ¿no? Pero también social, mencionaba usted. O sea, de repente, supongo que reciente la generación, no estamos acostumbrados a tener una pandemia o un periodo así de este nivel. Sucede pandemia, oye, pues que te vas a la casa, ¿no? Ah, bueno, pues ahora modificas toda tu estructura de desarrollo para continuar las actividades, etcétera. Y ahora viene post-pandemia, ¿cómo? Y por aquí va la pregunta, doctora. Creo que en este caso cabría entonces para este tipo de ejercicios, este tipo de investigación, para las autoridades universitarias, ¿qué van a hacer ahora para este nuevo periodo de regreso? O sea, ¿cómo vas a integrar a tu comunidad académica, a tu comunidad administrativa, las interacciones que se desarrollan? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque además tienes este reto que ya desarrollaste emergente de la tecnología. Por ahí también lo tocaba. Creo que por ahí va la pregunta. Creo que le toca a las autoridades, ¿no? Exacto. Gracias Armando por tu comentario. Agradezco que se vea este interés, esta necesidad de ver qué está pasando, ¿no? También con el espacio y qué está pasando con esta cuestión socioespacial, como se comentaba. Justamente es esto. De hecho, las universidades están viendo una estrategia para el regreso manejada en 5 etapas. Se ha hecho pues toda una guía para establecer las medidas necesarias de regreso y demás. Sin embargo, aquí pasa algo importante que debemos tener en cuenta. Pasa que obviamente esta medida es hacia evitar la propagación del virus y no tanto hacia un interés, bueno, quizás no tanto se ha hecho hincapié hacia una cuestión de relación social o relación espacial. Es más hacia una medida de protección que, como dije, devienen afectaciones de otro tipo, en afectaciones de la cuestión de proxemia, de identidad, de libertad, etc. En este caso, si bien quisiera comentarte algo, justamente Armando, pasa mucho, a mí me ha tocado, ya nos tocó regresar, el doctor Francisco Armendariz y tu servidora y muchos de los que están aquí ya estamos de nuevo en la universidad y me toca seguir observando y ampliar este estudio y veo cómo los estudiantes pueden estar quizás a un metro, los pocos que han regresado, haciendo uso del espacio público, pero están distantes, siguen en contacto hacia su grupo, hacia el celular, ni siquiera conviviendo con la persona de al lado. Las personas se conocen cerrando los ojos y diciendo, yo te conozco por tu voz, no tanto por como, o sea, ya no es, se crea esta despersonalización, como decíamos, relaciones efímeras. Son relaciones con estos dispositivos, estamos tan apegados a esta cuestión virtual que ya no reconocemos a las personas y es una cuestión, como comentaba, tan importante de desacelerar, ir hacia atrás y pensar y de plantear cómo debemos generar un nuevo hábitus, cómo generar esta praxis diaria
en donde el ser humano pueda vincularse y manejar esta cuestión híbrida entre el dispositivo, entre la imposición del espacio, esta relación bidireccional que pueda atreverse a voltear y decir, aquí hay un jardín, aquí hay algo, hay otra persona al lado y no tanto el dispositivo que lo tiene toda la clase que sigue y demás, ¿no? Como esta necesidad de que el usuario no tenga que cerrar los ojos y decir, te conozco porque estabas en tal clase, ya recordé tu voz, tú eres quien participas. O sea, que no tenga que hacer eso, que pueda reconocer a las personas y establecer relaciones más duraderas, como se comentaban, Armando, estas relaciones estas redes exocéntricas, donde se fortalezca otra cuestión de interacción, ¿no? También con el espacio, con la persona, y obviamente que la habitabilidad urbana se vea, la habitabilidad en sí, y en la cuestión urbana, como se hizo el análisis, se vea beneficiada, y sobre todo el usuario, que el fin último de la habitabilidad es satisfacer todos los requerimientos del usuario, ¿no? Desde la parte social y espacial. Sí, ¿alguien más? Gracias, Armando, por tu participación. Bueno, a mí me hiciste reflexionar precisamente con mi clase de habitabilidad ambiental. Saco a los alumnos a realizar encuestas de confort, de calidad acústica, los saco a que anden en sillas de ruedas o en muletas para que entiendan cómo se perciben los espacios desde otros enfoques, ¿no? Y también a partir de las experiencias de otras personas. Y generalmente les gusta mucho eso. Comentabas de pronto cómo deberíamos repensar incluso los salones de clase, ¿no? Porque de pronto perdón, fue una reflexión mía, ¿no? De cómo también incluso tendríamos que repensar los salones de clase. Porque de pronto en lo que vemos en películas o en series, en Estados Unidos, la clase magistral, que es un auditorio grande con un solo profesor, porque a lo mejor los salones de medicina son también como con escaleras? Y bueno, creo que podríamos pensar muchas cosas en ese sentido, pero precisamente buscando pues que algunas clases se salieran del molde, ¿no? Algunos salones. Decías algo de por qué no incluso tomar algunas clases al aire libre, por qué no pensar en teatros al aire libre y pues que por ahí pudiera darse alguna clase o cuestiones por el estilo, ¿no? Claro, y de hecho justamente, doctor Armendáriz, me encantan esos ejercicios en donde se asocia el estudiante, se apropia, ¿no? Y va a hacer uso del espacio. Justamente se están manejando ciertos prototipos en esta misma investigación sobre qué alternativas se pudieran adaptar a la universidad. Y una de ellas, a mí me parece muy interesante, es cómo estas áreas de espera se han diseñado. Bueno, hemos hecho varios modelos, estudiantes y su servidora, sobre cómo se pueden replantear hasta las áreas de los pasillos a través de ciertos nichos en donde generen convivencia al aire libre, ¿no? Ciertos nichos que se manejan entre las escaleras como a manera de puentes, y diferencia de niveles, se pueden adaptar bastantes módulos ahí para trabajo, para clases y en sí para el descanso. Entonces está replanteando todos estos espacios, además de esta inclusión que usted hablaba con el uso de la silla de ruedas y demás, hablar también de esta adaptación de la universidad hacia el espacio público, ¿no? Un espacio público que sea de aprendizaje y de enseñanza. Comenta por aquí Tonatiu Magaña, congruencia con ser escuelas de diseño, que muchas felicidades. Y tiene razón, fíjate, me tocó por ahí visitar hace un par de años tanto la UNAM como la Universidad Iberoamericana, que al menos en arquitectura son las dos principales referencias en arquitectura. Tienen sus pasillos con anaqueles y exposiciones de los trabajos de los alumnos, ¿no? A lo largo del semestre. Y bueno, pues creo que a fin de cuentas es una forma, una estrategia también de pues darle otra dimensión, ¿no? A esos pasillos. Claro, que sean flexibles, ¿no? La flexibilidad también es un punto importante en el espacio. Una última pregunta. Sí, No sé si alguien
quiera hacer una última pregunta, si no, yo sí tengo una por ahí, pero no quiero acaparar. No. Bueno, ahorita que está muy de moda el empoderamiento femenino y todas estas cuestiones feministas, sí me interesa saber si tú dentro de las encuestas que realizaste, no sé si de pronto también hiciste entrevistas, ¿te has percatado de una tendencia en cuanto a la percepción de los espacios entre hombres y mujeres? Ah, perfecto, sí. Bueno, respecto a esto, sí, obviamente se pide las encuestas, los cuestionarios son, las encuestas son anónimos, pero sí obviamente sí se pide el sexo, ¿no? Hombre o mujer. Y en este caso, sí, sí están vinculados curiosamente hacia la parte de la libertad. Hacia la parte de la libertad, los hombres se manifiestan más libres en cuanto a la apertura espacial, la movilidad, que las mujeres en la universidad. Eso es una cuestión que me llamó mucho la atención. Dentro de lo que recuerdo ahorita, digo, está todo documentado en el archivo, pero aquí a grandes rasgos uno de los puntos que me llamó la atención es esto, que las mujeres se sienten con menor libertad para desplazarse, para ser ellas mismas que los hombres. Entonces eso es uno de los puntos que me llamó la atención. En cuanto a otra perspectiva de género, quizás esa sería la que más me llamó la atención. Igual tendría que analizar los datos. Ahorita no tengo aquí el SPSS en crudo y ni las relaciones, pero sí se establecen demasiadas relaciones en cuanto a sexo. O sea, sí me acuerdo haber marcado varias. Y también en cuanto a la perspectiva del académico y del alumnado. También hay diferencia entre eso. Muchísima también. Ok, muy interesante, sí. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Pues Gracias, Ana Teresa y Armando, también por los comentarios. Muchas gracias. si no hay alguien más, pues vamos a ver. Dice Emilia Vidal, buenas tardes, soy mamá de una estudiante. Solo para comentar, tiene un reto muy grande en regresar a los jóvenes a la interacción física, ya que creo que ustedes tuvieron mucho que ver con eso. Muchas gracias. Claro, es un reto totalmente para todos los que estamos en el área. Es muy difícil establecer este vínculo, como se comentaba, ¿no? Con las medidas de control que se establece, esta cuestión de las dos perspectivas, gobierno y planificador, ¿no? Para el caso del usuario. Es muy difícil vincular porque quizás nosotros queremos poner a priori la cuestión espacial y social y pues está la parte de salud, que es la más importante, ¿no? Pero sí, es todo un reto definitivamente, Emilia. Gracias por el comentario y también por estar aquí presente para su estudiante, ¿no? Bueno, también está un comentario de Marisol Montiel. Felicidades, doctora Mariel, por su participación. Es un tema muy interesante para buscar e incentivar, como menciona, la comunicación de espacios exteriores con usuarios. Muchas gracias, Marisol. Claro que sí, un gusto saludarle. Espero se encuentre muy bien, Marisol. Gracias. Ok, pues bueno, pues damos por finalizada esta plática y nos pasamos a la siguiente. Gracias, doctor. Muchas gracias y gracias a todos por escuchar. Muy amable. Gracias, doctor.